Muy buenas. A ver, si hay un examen de geografía a la vuelta de la esquina, este es el sitio perfecto. Vamos a hacer un repaso súper concentrado de las 4 unidades principales para dominar los conceptos clave. Vamos al lío. Todos sabemos que ponerse a estudiar a veces cuesta un poco, ¿verdad? Pero bueno, para eso estamos. Este repaso está diseñado para ser la herramienta definitiva. Juntos vamos a ir desgranando lo más importante para que todo quede más claro que el agua. Vale, este es nuestro plan de juego. Vamos a recorrer estos 5 puntos, que son la hoja de ruta perfecta para esta sesión de estudio. ¿Empezamos? Venga, pues vamos al grano. Antes de lanzarnos a explorar el mapa de España, es fundamental que entendamos, digamos, las reglas del juego. Hay que sentar unas buenas bases. Entonces, ¿qué es exactamente la geografía? Bueno, como vemos aquí, es la ciencia que estudia nuestro planeta, pero para que nos entendamos se divide en 2 grandes ramas. Por un lado, la geografía física, que se enfoca en lo natural, ya sabes, montañas, ríos, climas, y por otro, la geografía humana, que analiza cómo nosotros interactuamos con ese entorno. Y aquí viene uno de los grandes quebraderos de cabeza de la geografía, ¿eh? Fijaos, cómo pasas algo que es una bola, la Tierra, a un papel plano. Parece fácil, pero no lo es. La solución son las proyecciones cartográficas, que son diferentes maneras de chafar el globo, aunque claro, siempre se deforma un poquito por algún lado. Vale, ya tenemos 2 conceptos básicos. Ahora sí, vamos a meternos en faena con lo que de verdad nos interesa, la geografía física de la España peninsular. Vamos a centrarnos en sus formas, en sus relieves, para construirnos un buen mapa en la cabeza. Ojo aquí porque esto es súper importante y suele caer en los exámenes. Hay 3 rasgos que definen el relieve de la península y que hay que saber sí o sí. Primero, su forma maciza, que hace que la influencia del mar llegue poco al interior. Segundo, su altitud media, que es altísima, de las más altas de Europa. Y tercero, y esto es clave, las montañas se colocan en los bordes rodeando una gran llanura central. Y si hablamos del relieve de España, hay una protagonista absoluta, el corazón de todo, la pieza sobre la que gira todo el puzzle, la meseta central. Es la unidad de relieve más importante y todo lo demás se organiza a su alrededor. Entender esto es entenderlo casi todo. Pero cuidado, no pensemos que la meseta es una tabla lisa y ya está, para nada. Si le hacemos zoom, vemos que el sistema central la corta por la mitad y la divide en 2. La submeseta norte, que es más alta, y la submeseta sur, un poco más bajita, y donde también están los montes de Toledo. Venga, seguimos construyendo nuestro mapa mental. Ya tenemos el centro, la meseta. Ahora vamos a ponerle las paredes que la rodean. Por el norte, la cordillera Cantábrica. Al noroeste, el macizo galaico-leonés. Por el este, el sistema ibérico. Y al sur, Sierra Morena, que más que una cordillera es como un gran escalón que nos baja de golpe de la meseta. Y ya casi tenemos el puzzle completo de la península. Nos faltan las grandes piezas que están fuera de la meseta. Por un lado, 2 cordilleras enormes, los Pirineos haciendo frontera con Francia y las cordilleras béticas al sur. Y por otro, 2 grandes valles fluviales, 2 depresiones, la del Ebro y la del Guadalquivir. Venga, ahora cogemos un avión imaginario y ¡zas! Nos plantamos en medio del Atlántico, porque el relieve de las Islas Canarias, eso es otro mundo. Su origen no tiene nada que ver. Aquí los protagonistas absolutos son los volcanes. Para entender las Canarias hay que pensar en una historia de millones de años, una historia de fuego bajo el mar. Todo empezó hace muchísimo tiempo, con volcanes naciendo en el fondo del océano. Poco a poco fueron creciendo hasta que finalmente sus cimas asomaron por encima del agua, formando las islas que conocemos hoy. Y mirad esta imagen, que lo explica visualmente de maravilla. A la izquierda tenemos un cono volcánico típico, esa montaña que se forma al acumularse la lava y las cenizas. A la derecha, una caldera, que es justo lo contrario, un agujero enorme que se forma cuando un volcán se derrumba sobre sí mismo o explota. 2 caras de la misma moneda volcánica. Perfecto. Hasta ahora hemos visto las formas, el escenario, por así decirlo. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cómo afecta todo este relieve al clima y a las plantas? ¿Por qué? Y esto es clave, en geografía todo está conectado. Claro, con este jaleo de montañas, mesetas y costas, es normal que en España no tengamos un solo clima, sino un montón. Los más importantes son el oceánico, bien verde en el norte, el mediterráneo, que ocupa la mayor parte, el de montaña en las zonas más altas y, por supuesto, el subtropical de Canarias, que va su aire. Pero vamos a centrarnos en la gran batalla climática de la península, la diferencia clave que hay que dominar, oceánico contra mediterráneo. El oceánico es fácil, llueve todo el año y las temperaturas son suaves. El Mediterráneo es todo lo contrario. En verano no cae ni gota y cuando llueve lo hace de forma irregular, a veces a lo bestia. Y si alguien no se lo cree, que mire los datos.
los gráficos no mienten. Fijaos en Santander, las barritas azules de la lluvia están ahí todos los meses, más o menos igual. Ahora mirad Valencia, en verano hay un socavón, no llueve nada. Esa es la diferencia fundamental. Y volvemos a Canarias un momento, porque aquí pasa algo muy curioso. El factor que lo cambia todo no es si estás más al norte o más al sur, no. Es si estás más arriba o más abajo. La altitud es la que manda. Subir una montaña en Canarias es como hacer un viaje por diferentes climas y paisajes en muy pocos kilómetros. Imaginad que hacemos una excursión. Empezamos en la playa, en el piso basal, con plantas que aguantan el calor y la sequía. Subimos un poco y llegamos al bosque termófilo, con sus dragos y palmeras. Más arriba nos metemos en la laurisilva, un bosque mágico y húmedo que vive de las nubes. Si seguimos subiendo, salimos de las nubes y entramos en el pinar. Y ya en la cima solo aguanta el matorral de alta montaña. Increíble. Genial, pues con esto ya hemos repasado lo gordo de las 4 unidades. Ahora, para que no se nos olvide nada de cara al examen, vamos con unas preguntas rápidas, a ver si se ha quedado todo claro. Venga, primera pregunta. Es de las más importantes, ¿eh? ¿Cuál es esa unidad central, la principal, la que organiza todo el relieve peninsular? Esa es la meseta central. Si os preguntan por la pieza clave del relieve español, la respuesta es siempre esa. Recordadlo bien. Vamos con la segunda. Ahora sobre las Canarias. El paisaje vegetal cambia un montón de un sitio a otro, pero ¿cuál es el factor que manda, el que provoca esos cambios? La altitud, exacto, no lo olvidéis. En Canarias, la clave es la altura, que crea sus famosos pisos de vegetación. Y venga, la última. Esta ya no es de memorizar, es de pensar, de conectar todas las ideas como un auténtico geógrafo o geógrafa. Ahí va. Cómo esa estructura tan particular de una meseta rodeada de montañas acaba decidiendo dónde llueve más, qué temperaturas tenemos o por dónde tienen que ir los ríos. Si lográis responder a esto, es que lo habéis entendido todo. Mucha suerte en ese examen y a por ello.